Muchachos, vamos a continuar con la clase de presión atmosférica. Imaginen que tienen un tubo de vidrio, como un tubo de ensayo, pero largo, 1 metro. Lo llenan de mercurio. Bueno, dejan un espacio, lo llenan de mercurio, lo tapan, lo giran y lo meten a una cuba que contiene también mercurio. Es decir, llevan su su tubo con mercurio y lo introducen en una cuba con mercurio y lo sueltan. Y vamos a observar que aquí se va a hacer un vacío y que debido a la presión atmosférica, es decir, la presión va a estar sometiendo al mercurio a una presión, lo que va a ocasionar que el mercurio va a hacer que suba. Y lo que vamos a observar es que la altura que va a haber de esta columna, si es que estamos a nivel del mar, esta altura va a ser de 0.76 metros. Es decir, si ustedes van al mar con su barómetro y miden esta altura, van a observar que es de 76 milímetros. Por eso a veces la presión atmosférica la damos en milímetros de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Que la columna de mercurio, la diferencia de este nivel a donde está el mercurio dentro, es de 76.76 metros, están a nivel del mar. Si ustedes traen su barómetro a la Ciudad de México, puesto que la Ciudad de México está a una mayor altura, la columna que tiene que soportar cualquier persona es menor, por lo tanto el peso de la columna va a ser menor, entonces la presión atmosférica va a ser menor. Es decir, que cuando ustedes viajen con este barómetro hacia la Ciudad de México, esta columna se va a reducir porque la presión que va a estar recibiendo va a ser menor. Entonces así es como está elaborado un barómetro. Un barómetro es un instrumento para medir presión atmosférica. Y aquí tenemos un dibujo de lo que es un barómetro de tubo abierto, es decir, un tubo de vidrio, contiene mercurio. Y vamos a observar que la diferencia de este nivel a este nivel, si ustedes están a nivel del mar, en la playa, va a ser igual de 0.76 metros. Por eso hablamos de la presión del barómetro de tubo abierto, que sería este. ¿Sale? Es decir, que la presión atmosférica se introduce aquí y va a provocar un desnivel que va a ser de 0.76 metros. Esa es la presión atmosférica, es el peso de los gases que es soportado a nivel del mar en 1 metro cuadrado. Es todo el peso de una columna de aire en 1 metro cuadrado. Y estos instrumentos sirven para medir la presión atmosférica. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podemos convertir atmósferas a pascales? Es decir, atmósfera es una unidad de presión. También hay, ya decíamos, milímetros de mercurio. También hay presión en psi, en un sistema más técnico, o en libras sobre centímetro cuadrado. Pero nosotros vamos a seguir usando pascales, que es del sistema métrico, sistema internacional MKS. Miren, la presión va a ser igual. Ya habíamos puesto esta ecuación, densidad por aceleración de la gravedad por altura, pero para fines de conversión de atmósferas a pascales, vamos a considerar la densidad del mercurio, la aceleración de la gravedad y la altura de la columna de mercurio. Es decir, que si nosotros a una atmósfera de presión tomamos en cuenta la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura del barómetro de mercurio de tubo abierto, que son 0.76 metros, y hacemos la operación
vamos a tener que esta presión es igual a 101.292.8 pascales. Es decir, que una atmósfera de presión es igual a 101.292.8 pascales. Anoten, este es un factor de conversión para convertir atmósferas a pascales, que también sabemos que es igual a 760 milímetros de mercurio cuando son medidos en este tipo de barómetros. Entonces esto es muy importante que tengan este dato, porque ya lo deben de saber y deben recordar cómo podemos convertir de atmósferas a pascales. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es presión absoluta. Anoten esto, lo voy a borrar. La presión absoluta es la presión, es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Noten, esta es una ecuación para calcular la presión absoluta. ¿Qué es la presión manométrica? La presión manométrica es aquella presión que se mide dentro de los recipientes cerrados que contienen gases. Por ejemplo, imaginen un tanque de gas estacionario. Recuerden, este es un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Es un medidor de presiones para recipientes cerrados, es decir, para medir la presión de gas que hay aquí adentro se utiliza este tipo de manómetros. Ya ustedes los habrán visto, por ejemplo, en su taller de mantenimiento. Los gases de oxígeno y acetileno tienen unos medidores. Esos son los manómetros que indican la presión que hay dentro del tanque, que también debido a la presión, podemos saber cuánto volumen queda del gas. Entonces, la presión manométrica es precisamente la presión dentro de recipientes cerrados, como un tanque de oxígeno, una caldera, etc. Más la presión atmosférica. Ya vimos de la presión atmosférica. La suma de estas dos presiones es la presión absoluta. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarlo por hoy, estos temas, que sí era importante que lo supieran, la conversión, que es presión absoluta, y cómo convertir. Entonces nos vemos en el siguiente video, que vamos a hacer ya problemas de presión en líquidos o en gases. Nos vemos en el siguiente video.